Hola chicos, bienvenidos al vídeo exclusivo del mes de agosto de 2022 en el Patreon de la Bruja Verde. Y bueno, hoy traigo un vídeo que considero que es bastante importante y bastante de peso, con una pregunta que me habéis preguntado 1.000.000 de veces y por eso he preferido salir yo en vez de hacer un podcast, que sabéis que me gusta mucho el tema de los podcasts. Es un formato que está bastante bien para hacer contenido, pero he considerado que es un vídeo importante y salgo yo. Bueno, el tema del que vamos a hablar en este vídeo de este mes es cómo escoger un curso de fitoterapia o una formación de fitoterapia. ¿Qué consejos os puedo dar? ¿Qué información os puedo dar para que esto os ayude a escoger esa formación? Vamos a hablar de una serie de cosas y luego os voy a contar ciertos aspectos que me parecen importantes y os voy a dar algunos consejos. Vamos a hablar muchísimo sobre la fitoterapia a la hora de lo que tiene que ver con la formación. También quería deciros que hay una entrada de hace 9 años en el blog hablando de este mismo tema y por la misma razón, porque me preguntáis muchísimo sobre los cursos de formación para ser fitoterapeuta y pues igual que hace 9 años hice esa entrada en el blog, hoy os traigo un vídeo. Parte de la información que os voy a dar aquí es la misma que hay en esa entrada, pero este vídeo es mucho más amplio. ¿Por qué? Pues porque ha pasado casi una década, de hecho ha pasado una década desde que yo hice mi primera formación de fitoterapia y la fitoterapia ha avanzado mucho, hay mucho más demanda, hay muchos tipos distintos que no existían en aquel entonces y vamos a hablar de todo esto. También quería decir que no voy a recomendar escuelas ni voy a hablar de ninguna escuela por muchos motivos. Para empezar, hay muchísimas escuelas y yo no he estudiado en ellas, así que no os puedo recomendar esas escuelas y tampoco me parece bien. Yo creo que vosotros deberíais explorar y descubrir y tal. No es un vídeo para patrocinar ninguna escuela, pero sí para daros ciertos consejos y cierta información que a la hora de buscar os pueden ayudar a encontrar la formación que es mejor para vosotros. Vamos a empezar hablando, sobre todo para los que lleguen a este vídeo y no tengan mucha idea de estas cosas, sobre por qué hoy en día en el siglo XXI, en 2022, buscamos información, buscamos aprender y buscamos formaciones sobre fitoterapia. Bueno, pues vivimos en un mundo muy acelerado, vivimos en un planeta que está siendo destruido por los seres humanos, estamos inmersos en el cambio climático. De hecho, el verano de 2022 ha sido un verano brutal, o está siendo, porque estamos ahora mismo en agosto, un verano brutal en el que el cambio climático es completamente palpable. Entonces, el ser humano está volviendo la vista a la naturaleza, una vida más sencilla, más natural. Obviamente sin volvernos fanáticos ni nada de eso, sino que queremos integrar ciertas cosas y de hecho ya en los últimos años hemos estado teniendo que dar marcha atrás en muchas cosas, como por ejemplo con el tema de los plásticos. Hace años nos vendieron que los plásticos eran buenos y empezamos a utilizar un montón de envases de un solo uso y ahora pues se nos pide que demos marcha atrás y que hagamos lo que hacían nuestros abuelos, que no usaban este tipo de envases. Entonces estamos dando marcha atrás en muchísimas cosas, no solo en los plásticos, y el ser humano está constantemente mirando a la naturaleza, ¿no? A la madre tierra, a nuestro planeta, que es donde nosotros vivimos y que necesitamos que el planeta esté sano para estar nosotros también sanos. En medio de todo ese movimiento que puede ser consciente o inconsciente de volver a la tierra, de hacer deportes que sean en la naturaleza, de intentar que el entorno esté limpio y muchísimas cosas, también hay muchas personas que están mirando hacia la naturaleza precisamente para integrar pequeños remedios herbales como hacían nuestras abuelas, pero otras personas también profesionalizándose, como por ejemplo hacían las hierberas antiguas, ¿no? Las curanderas de hierbas, para intentar mejorar nuestra calidad de vida, también porque, como he dicho, estamos inmersos en un ritmo de vida muy rápido, frenético, muy estresante, y este contacto con la naturaleza, sea de una manera u otra, sea saliendo a hacer senderismo u otros deportes que se pueden hacer en la naturaleza, cultivando un jardín, o usando remedios, pequeños remedios de hierbas, nos aporta mucha felicidad, nos
aporta eso, el volver a la tierra, nos aporta mogollón de energía, desestresarnos, ser más felices, una serie de cosas, porque por algo vivimos en este planeta, ¿no? Entonces debemos llevar una vida un poco más natural. De nuevo vuelvo a decir lo mismo, sin volvernos unos fanáticos, porque en este canal durante muchos años os he hablado de estos temas y sobre todo en el blog, pero sin llegar al fanatismo ni nada de eso. Así que queremos integrar esto en nuestras vidas. Estamos inmersos en esa oleada, porque es que de hecho llevamos unos años, igual que ocurrió hace 10 años, en los que hay como una avalancha de gente que quiere aprender todo sobre las hierbas. Estamos de nuevo inmersos en ese movimiento que luego cesará un poco y quizás cuando pasen otros 10 años empezará de nuevo. Entonces, además la fitoterapia que tenemos ahora ha evolucionado muchísimo comparado con la fitoterapia que teníamos hace 10 años, y para eso están estos cursos. Y por esto la gente se acerca a estos cursos. Motivos por los que estudiar una formación de fitoterapia. Pues yo considero que hay dos motivos. Siempre se pueden encontrar más, pero yo considero que hay dos motivos principales. Uno es porque quieres aprender fitoterapia para poder integrarla en tu vida, en tu práctica personal, en tu hogar, simplemente como lo que os he dicho antes, como las abuelas, que muchos de vosotros me decís, porque mi abuela, yo tuve tal cosa y me lo curó haciendo tal. Y eso ya no se ve. Es un conocimiento que queremos recuperar para integrar cosas sencillas, prácticas y simples que aprendemos para cuando nos pasa cualquier cosita, un pequeño dolor de oído, un dolor de cabeza, una picadura, cosas simples, un dolor de estómago, cosas simples. Pues tenerlas integradas, siempre desde el punto de vista de que si tienes algo grave vas al médico. Obviamente yo no estoy en contra de la medicina, pero es que esto es algo que se hacía y que queremos volver, ¿no?, a tener. Y el segundo punto sería las personas que quieren profesionalizarse y realmente pues quieren tener, por ejemplo, un negocio como un herbolario, o son artesanos, les gusta hacer elaboraciones y las quieren comercializar. Pues es muy importante que hagan un curso de este tipo, y además es que vamos a hablar más adelante específicamente de qué curso tendrían que hacer y por qué. Estas son las dos razones principales para estudiar fitoterapia, porque te gusta y lo quieres integrar en tu vida o porque quieres profesionalizarte. También me gustaría explicaros cuál es la diferencia entre fitoterapia y medicina natural, porque realmente no son sinónimos. A ver, podéis encontrar cursos de fitoterapia y cursos de medicina natural. Entonces, la medicina natural engloba la fitoterapia, pero la fitoterapia no engloba todo lo que engloba la medicina natural. Un curso de fitoterapia es un curso de medicina herbal en la que te van a enseñar para qué sirven las plantas y cómo elaborar una serie de preparados que te pueden ayudar pues eso, a curar pequeñas dolencias, molestias, etc. En cambio, la medicina natural, las formaciones de medicina natural son formaciones más amplias donde podemos encontrar un montón de disciplinas relacionadas con la medicina natural, entre ellas la fitoterapia, pero más cosas, porque a lo mejor también hay aromaterapia, flores de Bach, iridiología, muchas distintas. Entonces, si lo que te interesan son las plantas, lo que tienes que estudiar es fitoterapia, porque los cursos de medicina natural a lo mejor contemplan una serie de disciplinas que a ti no te interesan. Por ejemplo, a mí no me interesa la iridiología, a mí no me interesa la homeopatía, pero sí me interesan, por ejemplo, la fitoterapia y la aromaterapia y la cosmética natural, pues estudio esos cursos. Entonces, lo que ocurre con medicina natural es que es muy completo, pero a lo mejor vienen también disciplinas que no te interesan. Entonces, los cursos de fitoterapia puedes ver que son mucho más cortos porque solo traen fitoterapia, y que los de medicina natural a lo mejor duran 3 años porque estudias un montón de cosas, no solo fitoterapia. Entonces, esa es la diferencia. Ahora quería hablaros de los tipos de cursos que existen de fitoterapia. A ver, cuando yo estudié técnico en fitoterapia en 2012, básicamente teníamos técnico en fitoterapia, o bueno, una serie de cursos que luego os voy a explicar, pero tipos de fitoterapia. Teníamos la fitoterapia práctica de toda la vida, o lo que hoy en día se llama fitoterapia práctica. Tú buscabas formaciones de fitoterapia y básicamente todo era igual. Sin embargo, hoy en día, una década después, tenemos
distintos tipos de fitoterapia y la cosa va creciendo, porque si miras en Estados Unidos hay mucho más. De hecho, yo os voy a traer un par de ellas que no es que yo haya encontrado que se estudien aquí, pero sí en Estados Unidos, y siempre ocurre lo mismo. Lo que se está estudiando en Estados Unidos o los libros que se están publicando, cuando pasa una década llegan aquí. Entonces, pues yo también os voy a hablar de un par de tipos de los que se habla mucho en Estados Unidos o que se estudian. Pero seguramente que hay más tipos que se me han escapado. Estas son las que yo he escuchado mucho hablar, las que he visto y tal. O en dos de los casos también las que yo he estudiado, algunas sobre las que he leído también, etc. Entonces os traigo 4 tipos. Para empezar tenemos la fitoterapia práctica, que es ese tipo de fitoterapia que en los cursos te enseñan pues muchísimo sobre plantas, pero te enseñan sobre todo elaboraciones, te enseñan lo práctico. Lo que tú quieres aprender, sobre todo si eres nuevo, lo primero que vas a querer aprender es no solo para qué sirven esas plantas, sino también cómo elaborar una tintura, infusiones, decocciones, reducciones, ungüentos, etcétera. Este tipo de cosas, los preparados, ¿cómo se elaboran? Pues esto normalmente viene en los cursos de fitoterapia práctica y normalmente tenemos a una persona que te está enseñando cómo se hace esto. Entonces hay muchos que son presenciales y que son pequeñitos, que se hacen en centros culturales y estas cosas. Pero también hay muchos que son online, porque la mayoría de estos cursos, la mayoría de esta formación normalmente es online, sobre todo las que son largas. En segundo lugar tenemos la fitoterapia clínica o científica. Esta se estudia mucho en escuelas de empresas, es decir, estas escuelas que tienen formación de todo lo que busques para poder trabajar. Pero también hay algunas asociaciones especiales que también los tienen. Entonces, ahora mismo se habla muchísimo de la fitoterapia clínica o científica. Entonces, los cursos son diferentes los de fitoterapia práctica porque, aunque muchos de ellos también te van a enseñar cómo se hacen las elaboraciones y para qué sirven las plantas, van más allá. Parece que estuvieras haciendo un pequeño curso de medicina o de farmacia donde te enseñan un montón de cosas, te explican un montón de sustancias y sus componentes y te explican una serie de cosas que nunca vas a usar en fitoterapia práctica si tú quieres hacer una serie de elaboraciones en tu casa, pero que también te van a enseñar mogollón de cosas y van a hacer que estés mejor preparada. Y una de las cosas que para mí es más importante, porque yo tengo una formación, tengo un posgrado en fitoterapia clínica, una de las cosas que a mí me parece más interesante de lo que yo aprendí es que en los cursos de fitoterapia clínica te suelen enseñar la legislación, es decir, qué es lo que dice la legislación de tu país que necesitas en el caso de que vayas a montar un herbolario o sobre todo, y muy importante, esto es súper importante, qué es lo que necesitas en el caso de que tú quieras realizar elaboraciones y quieras venderlas. Es decir, tú no puedes, según la legislación de este país, coger y preparar una elaboración que una persona vaya a consumir o se vaya a aplicar sobre la piel y no seguir la legislación. La legislación da unas pautas de cómo tiene que ser todo, de cómo tiene que ser el producto, de cómo tiene que estar envasado y etiquetado y multitud de cosas. Entonces, si no cumples eso, si te pillan, te puede caer una multa muy gorda. Es muy diferente a que tú, por ejemplo, realices un incienso y lo vendas, porque un incienso no lo vas a consumir ni lo vas a usar sobre la piel y no es lo mismo. O, no sé, otro tipo de preparados que no son para curar y que no son para consumirlos nosotros. Sin embargo, si vas a vender un producto, si vas a elaborar un producto en este país, es muy importante que te informes mucho de esa legislación, y en los cursos de fitoterapia clínica normalmente enseñan eso. Es muy largo y hay mucha tela que cortar en cuanto a esa información, pero yo creo que de todo lo que aprendí en ese curso, lo que me resultó más importante y más interesante es eso, porque creo que es primordial que una persona que vaya a vender sus productos sepa todo eso, sepa cómo tiene que ser el producto que va a vender. Y pues como os decía, en estos cursos se hace muchísimo énfasis en todo lo clínico y en todo lo científico, es decir, abordan las plantas y las elaboraciones desde un punto de vista muy científico
y con un vocabulario muy técnico y muy médico. Sin embargo, no son cursos de medicina, tú no eres médico, pero sí que es verdad que te hacen un acercamiento a todo esto para intentar pues que ese aprendizaje sea mejor y que tú seas más profesional. En tercer lugar tenemos la fitoterapia holística. Yo no he encontrado cursos de fitoterapia holística aquí, pero sí que se hacen en Estados Unidos. La fitoterapia holística es muy peculiar, hay mogollón de libros sobre fitoterapia holística, aunque algunos lo llaman de otra manera. Y la peculiaridad que tiene la fitoterapia holística es que además de pues, enseñarte cosas que te podrían enseñar en fitoterapia práctica, pues engloba otras disciplinas, filosofías, creencias y tal, ¿no? Y lo pone todo en conjunto para hacer que la curación no sea solo física, esa es la clave. Entonces, además de enseñarte fitoterapia práctica, aprendes también, por ejemplo, medicina china tradicional, ayurveda, alquimia, espagiria, que es alquimia herbal, astrología y un arco de disciplinas holísticas, que normalmente las principales son esas, pero puede haber más, que bueno, algunas pueden resultarte muy interesantes porque, por ejemplo, yo he leído sobre esto y, por ejemplo, a mí realmente la alquimia no me gusta, pero a veces te explica los mismos conceptos en la fitoterapia holística, los mismos conceptos con alquimia y luego, por ejemplo, con ayurveda, y en mi caso con alquimia no me entraban, no me gustaba, no armonizaba nada, y cuando me explicaba lo mismo con ayurveda lo entendía todo, lo interiorizaba y me parecía maravilloso. Y realmente son los mismos conceptos, porque son cosas muy antiguas que en muchas culturas y a lo largo de las épocas, en muchos sitios del planeta, pues la gente ha creído lo mismo y ha practicado lo mismo, y como siempre digo, todo está inventado. Entonces, en fitoterapia holística muchas veces te explican lo mismo una y otra vez, pero con distintas disciplinas. Y puede ser muy interesante. Yo creo que de todo lo que estudié ahí cuando, bueno, con libros en este caso, porque yo no he hecho ningún curso, lo de la ayurveda es lo que me ha resultado más interesante. Y de hecho, entendí por qué hay tanta gente a mi alrededor que me recomienda la ayurveda y que me explica cosas de ayurveda y que estudian ayurveda, porque es realmente maravilloso, la verdad es que sí. Y luego la cuarta de la que os quiero hablar, que tampoco he encontrado cursos, pero que se habla mucho por todas partes, escucho hablar en podcast a veces, la veo en libros también, o en internet, o en sitios de formaciones se escriben artículos sobre ella, es la fitoterapia veterinaria. Cada vez está como pitando más la fitoterapia veterinaria, y a lo largo de la siguiente década probablemente empezaremos a ver cursos de fitoterapia veterinaria, sobre todo porque estamos también en una época en la que la mayoría de nosotros tenemos mascotas y en las que la mayoría de la población ha entendido que estas mascotas son parte de la familia, no son juguetes, no son para tenerlas en el patio en una jaula como antiguamente en los pueblos, no, tienen que estar contigo en tu sofá porque son miembros de la familia, los cuidamos, no son hijos humanos, eso es así, pero los queremos mucho, los cuidamos, no son juguetes y pues los tenemos lo mejor que podamos. Entonces, si usamos fitoterapia nosotros, hay muchas personas que piensan, pues también deberíamos usarla en nuestros animales de compañía, nuestros perros, gatos, etc. A ver, yo pienso que para usar la fitoterapia, y esto es algo que yo pienso de manera personal, para usar la fitoterapia en animales realmente tienes que saber mucho, estar formado y tal. Yo a veces leo algunas cosas, sobre todo desde el punto de vista de la aromaterapia, que es lo que a mí más me gusta, también tengo formación en aromaterapia. Y yo no la uso con mis animales porque yo no he estudiado eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo uso en mí misma la aromaterapia, estos aceites que os enseño, que mezclo y tal, yo me lo aplico a lo mejor y mi perro, que siempre está al lado mío, empieza a estornudar. Tiene una sensibilidad inmensa, entonces tú necesitas saber realmente lo que ellos necesitan. Tienes que aprender completamente sobre veterinaria, o sea, necesitas conceptos veterinarios para poder aplicar, por ejemplo, aromaterapia o fitoterapia sobre un perro, un gato u otro animal. También hay que entender que nosotros podemos tolerar muchas sustancias que ellos no. Los gatos y los perros, hay mogollón de sustancias que son venenosas para ellos. Entonces es algo que es peliagudo, ¿no? Y que se requerirían formaciones
aquí en este país si realmente queremos usarlos. Yo no me atrevería sin una formación. Sin embargo, parece ser que en Estados Unidos sí que hay. Y es algo de lo que se está hablando mucho y por eso pues quería incluirlo en este vídeo, porque es que además sé que muchos de vosotros estudiaríais esto y os gustaría porque queréis tanto a vuestros perros y a vuestros gatos como yo y otros animales que tenéis, igual que yo. Entonces sé que también os gustaría aprender esto si pudierais. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre algo muy importante. La fitoterapia no es formación reglada, no hay ningún curso de fitoterapia que sea de formación reglada. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es y qué no es formación reglada y luego vamos a hablar sobre, bueno, y si no es formación reglada, ¿cómo nos aseguramos de que el curso esté acreditado por alguna entidad que nos diga que quien nos da el curso no es un vendehumos o que realmente nos van a formar bien, etcétera? De todo esto vamos a hablar en esta pequeña sección. Primero que nada vamos a explicar qué es y qué no es formación reglada. Es muy fácil, todas las formaciones regladas son aquellas formaciones que se encuentran dentro del ámbito del Ministerio de Educación española. Hablo de España porque yo soy española, pero en otros países pues tendrán otros tipos de formaciones regladas. Básicamente son las enseñanzas institucionales. En España estas formaciones son la educación preescolar infantil, la educación primaria, educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la FP de una clase o de otra, la formación universitaria con títulos oficiales, porque recordemos que las universidades también imparten cursos que no son formación reglada, y las enseñanzas de régimen especial, como por ejemplo formaciones artísticas o idiomas. ¿Y cuál es la formación no reglada? Pues toda la que no tiene que ver con el Ministerio de Educación. Algunas tienen que ver con otros ministerios y otras no. Por ejemplo, aquí entran todas las formaciones contempladas por el Ministerio de Trabajo y por la Seguridad Social, pero también las contempladas pues por las escuelas privadas, por ejemplo, por las escuelas empresariales que tienen un montón de cursos que sí que puedes incluir en el currículum, con los que sí vas a aprender, con los que sí que vas a conseguir un trabajo, pero que no son formación reglada. Básicamente son las formaciones que están fuera de las instituciones gubernamentales o la mayoría de ellas. Aquí se pueden incluir también los cursos que dan los ayuntamientos, las empresas. Como dije antes, los cursos universitarios no reglados, que son estos cursos que entráis en la web de una universidad y hay un montón de cursos que podéis hacer, algunos son de verano, otros se pueden hacer online y están avalados por una universidad, que eso está genial, pero no son formación reglada en realidad, aunque lo sea una universidad. Por eso a lo mejor no hay una carrera de fitoterapia, pero sí te encuentras un curso de fitoterapia en una universidad. Entonces, ¿para qué nos sirve la formación no reglada? En primer lugar, para aprender muchas disciplinas y profesiones que no contemplan el Ministerio de Educación, pero de los que sí hay demanda y profesionales trabajando en el país, porque sí hay muchas profesiones de las que la gente está trabajando, pero no hay formación reglada. Os voy a poner un ejemplo, los miles de profesores de yoga. Yo también tengo formación de profesora de yoga, tengo 3 formaciones de profesora de yoga y es un ejemplo perfecto, porque hay miles de profesores de yoga en este país y no hay una formación reglada. Se está preparando ahora, pero incluso dicen que es tan mala la formación que han creado que se sigue buscando algo que os voy a explicar después para que la acredite, que os lo voy a explicar después, pero es que me adelanto. Pues es un ejemplo, hay muchas profesiones que no tienen formación reglada, entonces tienen que haber cursos que te enseñen esa profesión, que no se enseña oficialmente. En segundo lugar, la formación no reglada también sirve para encontrar trabajo. Sí, aunque sea formación no reglada y os parezca raro, sirve para encontrar trabajo. Y no solo eso, sino que sirve, por ejemplo, para subir puntuación en el corte de las bolsas de empleo, de los certificados de profesionalidad, que también son algo que se utiliza cuando no hay una formación reglada, pero hay mucha gente trabajando en algo. Todavía no hay una formación, pues para dar una titulación a esas personas, el gobierno hace un certificado de profesionalidad. Y pues para el corte del certificado de profesionalidad también pueden servir estas formaciones, porque de hecho yo tengo un certificado de profesionalidad y me sirvieron las formaciones que tengo que no son regladas.
y para cortes de otro tipo de exámenes y bolsas y tal. Bueno, y ahora la pregunta más importante es, ¿y si no hay formación reglada? No existe formación reglada de fitoterapia. ¿Cómo nos aseguramos de que cuando busquemos un curso, sea un curso bueno, que no nos lo dé un vendedor de humo, que aprendamos todo lo que podamos, que sea lo más profesional posible, que sea un curso bueno? Pues para eso se crean las asociaciones y federaciones donde muchas personas se juntan para asegurarse de esto, para asegurarse de que en una determinada profesión y sus correspondientes estudios sea todo lo más correcto posible, las formaciones sean buenas, las personas que ejercen esa profesión sean realmente profesionales y no personas que han hecho un curso de 20 horas y ya se ponen a curar o algo así, ¿entendéis? Además, normalmente estas asociaciones y federaciones te pueden acreditar para muchas cosas. Por ejemplo, si tú vas a crear tu propio curso, ellos pueden acreditar que tu curso es bueno, puedes pagar una cuota y obtienes beneficios, una serie de cosas. Pero lo más importante es que con esto, cuando busquéis un curso, podéis mirar o bien donde viene toda la descripción del curso o donde viene la información de esta escuela, que normalmente es una escuela online, quién acredita ese curso o quiénes acreditan esa escuela. Porque así te vas a dar cuenta de que hay federaciones, incluso universidades, que están respaldando esos cursos. Y ya ahí tienes algo a lo que agarrarte, porque te das cuenta de que esas personas, para ser respaldadas por una federación o una asociación, incluso una universidad, pues tienen que haber cumplido con unas normas y unos criterios, y así sabes que el curso es correcto y que no te van a timar y que va a ser lo mejor posible. Os voy a poner ejemplos de asociaciones. Seguro que hay más, ¿vale? Entonces la primera, que es la que yo siempre os hablo, es APEM, que es la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Entonces, por ejemplo, la primera formación que yo hice de técnico en fitoterapia estaba avalada por APEM. Pero también hay algunas otras. Por ejemplo, SEFIT, la Sociedad Española de Fitoterapia. O SCOP, European Scientific Cooperative on Phytotherapy, que en este caso es a nivel europeo, pero hay muchas. Entonces, pues es importante que veas quién acredita el curso. Y ahora quiero hacer un inciso. A veces te puedes encontrar con cursos muy buenos y muy correctos que no están acreditados por ninguna entidad, ninguna federación ni nada de eso, pero que a lo mejor son de fitoterapia práctica y que a lo mejor detrás hay una persona que es muy concienzuda, que sabe mucho, que le pone todo su amor a ese curso, que es muy correcto y que vas a aprender un montón. También puede pasar, pero claro, cuando tú llegas y tienes que buscar un curso y no tienes ni idea y no conoces a alguien que tú veas que lleva años y años y años dedicándose a esto, porque es que yo tengo dos amigos que han hecho un curso de una chavala que lleva mucho tiempo dedicándose a esto y ellos están contentísimos y la chavala ha hecho un curso que al parecer es maravilloso. Entonces, claro, pero tú ves a esta chavala, tienes ejemplos de vídeos a porrillos y entonces tú sabes que si haces un curso de esta mujer, las cosas van a estar bien. Porque a lo mejor llevas muchos años viéndola en YouTube haciendo vídeos y tal, ¿sabéis? Y tiene formación y cuando haga su curso va a ser maravilloso. Pero claro, aquí ya estamos hablando de que hay una persona que tú has visto durante mucho tiempo y sabes que no te va a decepcionar y que el dinero que vas a pagar pues te va a servir para algo. Pero cuando no tienes eso, no tienes a alguien que tú ves día a día su trabajo y que sabes que sabe un montón y que te puede enseñar y que el dinero que vas a invertir te va a dar algo a cambio, que es lo que buscas. Pues entonces, cuando no tienes eso, lo mejor es que mires eso, si está acreditado por una universidad, federación, tal. Eso es bastante importante y es un consejo bueno. De hecho, he visto algunos que están incluso acreditados por colegios farmacéuticos y esto tiene mucho que ver con lo que os he dicho de que ahora está pitando mucho la fitoterapia científica. Bueno, y ya para terminar quería daros algunos consejos. No penséis en que vais a hacer un curso de fitoterapia y os vais a quedar ya ahí, ya vais a aprender todo.
y ya va a ser para toda la vida. Yo os recomiendo que hagáis más de uno. ¿Por qué? Pues porque un único curso de fitoterapia no va a cumplir con todas vuestras expectativas. De hecho, ya veis que os he explicado que hay muchos tipos de cursos. Entonces, yo os recomiendo que a lo mejor hagáis uno de fitoterapia práctica, otro de fitoterapia clínica. Eso casa muy bien porque va a rellenar distintos huecos de lo que estáis buscando, de vuestras dudas, de lo que queréis aprender. También por el hecho, bueno, aparte de que en distintas escuelas y distintas personas os van a enseñar probablemente cosas muy diferentes, también por el hecho de lo que he explicado antes, lo que había hace una década no es lo que hay ahora, y dentro de otra década habrá otras cosas. Entonces, si hacéis más de uno, aprendéis cosas nuevas que van saliendo, os recicláis. Y pues yo considero que para que quedéis realmente satisfechos deberéis hacer varios. No os voy a ver, no estoy diciendo que ahora cojáis y os gastéis un pastizal en 5 cursos de fitoterapia, pero que hacéis ahora uno y cuando pasen varios años hacéis otro y así estáis más preparados. Todo esto unido a tener una buena biblioteca donde aprender muchísimo y sobre todo hacer muchísimo trabajo de campo, porque hay cosas que no os las van a enseñar los cursos. Por ejemplo, recuerdo que una chica me estaba preguntando cómo encontrar un curso que no fuera solo una lista de plantas. Todos os van a dar una lista de plantas, pero es que nosotros tenemos que hacer un trabajo de campo muy amplio saliendo ahí fuera a buscar esas plantas y poner en relación esa lista con lo que tenemos fuera, ¿no? Que no es solo una cuestión de que para aprender vas a hacer un curso, no, se requiere mucho trabajo de campo, se requiere hacer muchas elaboraciones, mucha práctica y salir ahí fuera, ver esas plantas, fotografiarlas. Si os gusta hacer herbarios, pues hacéis herbarios. Si os gusta recolectar, recolectáis en los sitios donde esté permitido, por favor, y con precaución, no llevéis toda la planta, etcétera, que no me quiero extender más. Mucha práctica, que es tan importante como tener una formación. Después también os recomiendo que no os quedéis solo con hacer fitoterapia, porque hay mucho más, el abanico es mucho más grande. Entonces os recomiendo que hagáis fitoterapia, pero también, por ejemplo, aromaterapia, flores de Bach, cosmética natural, Ayurveda. A mí me encantaría hacer una Ayurveda, ¿entendéis? Es que hay un arco grandísimo, hay mucho más que no os estoy diciendo, pero por ejemplo, para mí esos son los más interesantes, ¿no? Hay personas a las que le interesarán más otro tipo de cursos relacionados, entonces eso te puede abrir más campo y un panorama más amplio y aprender mucho más y desarrollarte mucho más como persona que tiene estos conocimientos que tienen que ver con hierbas. Piensa muy bien el tipo de curso que quieres, porque dependiendo de lo que quieras y de los tipos que hay, puedes necesitar cosas diferentes. Por ejemplo, hay algunas formaciones, la mayoría que son online, pero algunas también son presenciales, entonces baraja eso, ¿no? ¿Cuál prefieres? Pero también, por ejemplo, depende de para qué lo vayas a usar, a lo mejor vas a necesitar uno u otro de un precio u otro, porque tenemos desde los que cuestan 25 euros, que son cursos para simplemente que te expliquen qué es la fitoterapia, pero esos cursos no te hacen fitoterapeuta. Y luego tenemos los cursos de técnico en fitoterapia, que a lo mejor son sobre 300 euros y son también sobre 300 horas o algo así. Y pues luego tenemos a lo mejor los cursos de posgrado, que son más de 300 euros. Varían. Y luego tenemos, por ejemplo, los másters. Hay másters en fitoterapias que son a partir de 1000 euros. Entonces, dependiendo de la duración del curso, de la cantidad de temario que tenga, cuesta diferente y la titulación es diferente. Cuanto más temario y más horas, más caro es. Pero claro, si tú te vas a dedicar simplemente a integrar algo en tu vida, a lo mejor no te compensa hacer un máster. Pero si te vas a dedicar a dar ponencias sobre fitoterapia, a escribir en revistas sobre fitoterapia, a dedicarte a la fitoterapia, puede que sí te compense hacer un máster sobre fitoterapia, ¿entendéis? Por ejemplo, yo tengo, bueno, es que tengo un montón de cosas, pero tengo el título de técnico en fitoterapia, pero también tengo un curso de posgrado, y tengo de aromaterapia, de flores de Bach, etcétera, ¿no? Y yo sigo. Ya sabes que yo siempre estoy haciendo cursos. A la gente le choca, pero yo necesito aprender todo el tiempo. Entonces, piénsatelo muy bien para qué lo necesitas y qué es lo que tú quieres. Y invierte con respecto a eso.
Otra cosa a la que quería hablar es fitoterapeuta. Realmente estos cursos, ninguno de ellos te dan el título de fitoterapeuta, sino como os he dicho, técnico en fitoterapia y tal. Esto lo digo porque a lo mejor hay personas que hacen un curso de 25 euros que es exclusivamente para explicarte qué es la fitoterapia, no te puede dar para mucho más, un PDF donde te explican qué es la fitoterapia, y eso no te hace fitoterapeuta. Porque de hecho en ninguno de estos cursos te dan el título de fitoterapeuta, técnico en fitoterapia, un título de posgrado, etcétera. Pero, ¿sabéis lo que quiero decir? Eso también era algo que me apetecía contarlo. Bueno, y esto es todo lo que quería decir. Seguramente se me han quedado cosas en el tintero porque hay muchísimo de lo que hablar respecto a este tema, pero espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya ayudado y que hayáis entendido más o menos cómo está el panorama actual respecto al tema de la fitoterapia. ¿Y qué es lo que tenéis que buscar cuando vayáis a buscar una escuela o un curso, una formación de fitoterapia? Que esto os puede ayudar. Así que bueno, pues espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a los mecenas que continúan aquí conmigo. Y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!